Bueno, pedís perdón porque yo me había traído una currada, pero como tengo problemas oculares, pues, he grabado la que quedaría con la próxima charla, que es el tema del ascenso de Rusia y la decadencia de la Unión Europea. Bueno, deciros que el siglo XX políticamente comienza el mismo día que estallan las Torres Gemelas. Si os acordáis, cuando estallan las Torres Gemelas, había una cosa que se decía mucho, que era el nuevo orden mundial. O sea, esto ya no lo dice nadie, porque la realidad es que es bastante dura y suele, pues, doblar el cursor. Es imposible en una hora explicar qué está pasando en Rusia, y además lo tengo súper bien currado para que lo entendáis. Daré una pincelada. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En resumen, lo que está pasando ahora mismo es que se está produciendo un cambio. Un cambio que no se daba hace 500 años, en el que la talasocracia, los grandes imperios navales del Atlántico Norte, o sea, Portugal, Estados Españoles, Inglaterra, Holanda, Rusia, Bélgica, Estados Unidos, conquistan el mundo. O sea, un proceso que empieza en 1492, cuando llegamos a América, y que termina en la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra se reparten el Imperio Turco. Esto no fue un proceso que fuera rápido. O sea, primero se lanzaron por América, que era lo más débil. África le costó bastante, hasta el siglo XIX, pero cosa porque entrar en África era bastante complicado debido al clima, debido a las epidemias de la fiebre amarilla, el dengue y otras historias. Y China se le resistió hasta 1840 más o menos. Hasta 1820 China era el gran proveedor del mundo, igual que lo que es ahora. Todo la plata que venía de América, pues terminaba en China. O sea, China está llenísima. O sea, cada vez que escarban, en cualquier momento aparecen monedas de Carlos III, porque los productos de lujo que compraba Europa se los comprábamos a China, y China cobraba en plata. A partir de 1840, Francia e Inglaterra, a través de la primera narcoguerra del mundo, la famosa guerra del opio, consiguen dominar a China, debido al atraso tecnológico que China empieza a tener. Durante un siglo, hasta Mao Zedong, China lo pasa muy mal, porque no solo es las ocupaciones de prácticamente todos los países europeos que tenían allí sus chiringuitos, sino después la ocupación japonesa, que fue bastante dura. Ahora estamos en un cambio increíble, en donde China va a desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial, en donde hay un país que hace 20 años se daba por muerto, que es Rusia, que ha enseñado, que ha desplegado y está desplegando, y lo veremos con mucha detalle, una región estratégica mundial, en donde, para que os hagáis idea, y esto es una cosa que sí nos afecta y que lo vamos a ver con detalle, el Mediterráneo Sur son 10 países. O sea, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Líbano, Siria, Turquía y Chipre. En 7 ya tiene bases militares Rusia. Cuando aquí se le dijo que no podían atracar los barcos militares en Ceuta, que Ceuta está fuera de la OTAN, Rusia cogió el teléfono, ¿Bouteflika? ¿Orán? Sin problema. Algunas veces no. En Libia, Jafar, que está tomando Trípoli, pues hace 2 años tuvo una reunión con Putin, le dijo: aquí estamos, vale, ya. Otra vez Libia, vuelve por el... Egipto, pues tuvo problemas con Trump y ha llegado a un acuerdo con Rusia. Rusia le están terminando la primera central nuclear de África Norte, porque Sudáfrica ya tiene una central nuclear, y a cambio Egipto le va a dar 5.000 hectáreas a Rusia en Port Said. Port Said es la entrada del canal de Suez por el Mediterráneo.
para hacer instalaciones industriales y militares. O sea, Rusia se hace con el control del canal de Suez por arriba y ahora cuando termine la guerra del Yemen por abajo. Líbano y Siria, no está claro que allí Rusia ahora mismo es la que manda. Y Chipre es el primer país de la Unión Europea que tiene una base rusa. Y Turquía, o sea, menos el RIF, que ahora veremos lo que va a pasar con el RIF. Túnez, que tiene un valor estratégico en este caso. Y Israel, que es Israel. El resto del Mediterráneo Sur lo controla Rusia. ¿Qué ocurre en el Estado español? Bueno, primero decir que el Estado español es el único Estado de Europa en donde nunca había una revolución que haya triunfado. Todos, el resto de los estados, el que cojas, Suiza, Calvin, eso fue una revolución, la revolución. Portugal en el siglo XIX y después la de los claveles. Francia, la francesa, la de 1820, la de 1840, la de 1870 de la Comuna, Inglaterra, Cromwell, siempre en todos los países ha habido una revolución política, religiosa, que rompe con el antiguo régimen, menos este. Y eso crea un Estado que realmente lo que ha hecho es fosilizar lo que hereda del Estado absolutista de los Borbones y de los Habsburgo. El Estado español es un Estado que desde 1820, cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis a Salamanca absolutismo, siempre las élites han pedido la tutela de potencias extranjeras. Primero fue Francia, después fue Inglaterra, después fuimos a buscar a los nazis, Franco, después vinieron los americanos. Siempre, desde 1820, es una constante que el Estado español ha estado tutelado por una provincia extranjera. Alguna cosa ya de traca, o sea, por ejemplo, tras la crisis del 98, pues se firma el Convenio de Cartagena, donde España, pues, el español le entrega el dominio territorial de las aguas a Inglaterra, porque es que no teníamos flota, pues, claro. O el famoso tratado, el Pacto de Madrid, en donde literalmente países lo entregan a los Estados Unidos. Otra de las características del Estado español es que, y eso la pena es que no lo digo después, es que las élites del Estado español desde el siglo XIX solamente pueden definirse como élites extractivas, que lo único que les interesa es su bolsillo. O sea, el Estado español es el menos nacionalista en ese aspecto, o sea, no le duele a las élites el país para nada. O sea, si tienen que llamar, si se lo tienen que vender a otro, les da igual, mientras ellos ganen dinero. Eso lo estamos viendo ahora y yo lo tenía súper detallado para daros ejemplos. Otra de las características del Estado español es que las élites españolas desde el siglo XIX han ido hirmanando una especie de darwinismo social en donde ellos ven a la clase trabajadora pues casi como otro tipo de ser viviente, y eso es la única manera que explica las políticas totalmente represivas que se han vivido aquí, las políticas totalmente en contra del pueblo que se toman aquí todos los días, o las masacres que se hicieron en el Estado español tras el triunfo del general Franco, que no tienen parangón ni siquiera con la Alemania nazi. O sea, en la Alemania nazi no hubo la represión contra la clase obrera que hubo aquí, y eso será porque para las élites la clase obrera es casi otro tipo de vida, no son ellos. Bien, ¿de dónde venimos en este mundo que empieza en el siglo XXI? En los años 70 ya había habido dos antecedentes, que eran la Revolución Cubana y la Revolución Argelina. Hay un auténtico estallido revolucionario. La Revolución iraní, la Revolución etíope, cae el imperio colonial portugués, la revolución en Irán. O sea, hay un ascenso brutal de la clase obrera. Además, está la guerra de Vietnam. La guerra del Vietnam tiene varios factores. Primero, por primera vez un país derrota a Estados Unidos en el frente de batalla. Eso
no había pasado nunca, y hay una faceta de la guerra de Vietnam que no está muy bien publicitada, que es que tras la guerra, en medio de la guerra de Vietnam, Estados Unidos abandonó el patrón oro. O sea, hasta ese momento, en Estados Unidos y en el Estado español, oye, tu billetito podía. El Banco de España pagaba al portador. ¿Os acordáis de la folleta de 500 pesetas? Pues tú ibas al Banco de España y te daba, pero en fin, que tú tenías derecho a que te dieran el valor en oro de esa moneda. Pues igual, en Estados Unidos, tú ibas con $1 y tenías derecho a que el valor en oro de esa moneda te lo diera. A partir de la guerra de Vietnam, Estados Unidos liberaliza su moneda. Mi moneda vale lo que vale, porque lo digo yo. O sea, no está respaldada por la Reserva de Oro. Y los demás países occidentales hacen lo mismo. Eso se lo debemos al camarada Ho Chi Minh. Otra de las características de los años 70 es que todo el sistema de Bretton Woods, o sea, en el que se crea un organismo de pagos a nivel mundial, está ahí. Y entramos en los 80. En los 80 el capitalismo se rearma rápidamente. Abandonamos las políticas keynesianas, las políticas del Estado del Bienestar, y empezamos a aplicar en Europa, de la mano de la señora Thatcher, en Estados Unidos de la mano de Reagan, políticas de lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía, que defiende Hayek, y que la Nicolás Hayek, y que en ese momento era la escuela de Chicago con Milton Friedman. Se produce todo un proceso de liberalizaciones, de recorte de derechos sindicales, igual, y aparecen las contras en Sudamérica, aparece la famosa guerra de la galaxia, hay una auténtica guerra cultural, todos recordáis el famoso Rambo que mataba comunistas como que. En los años 90 la cosa se pone todavía peor, porque cae el campo socialista y se inician unos procesos de integración allá a lo bestia, o sea, dentro de Europa, el avance de la Unión Europea hasta la frontera rusa, el avance de la OTAN hasta los antiguos territorios del Báltico que formaban parte de la Unión Soviética, y además se producen guerras contra los antiguos aliados de la Unión Soviética. Por ejemplo, la primera guerra de Irak o la guerra de Yugoslavia en sus dos facciones. Porque Europa y Estados Unidos estaban convencidos de que Rusia nunca levantaría la cabeza, sobre todo mientras tuviera el señor Gorbachev allí. En la Unión Soviética, pues en Rusia, pues, se da un proceso total de liberación de la economía, con un daño brutal para la clase obrera rusa, se venden los secretos militares. Como anécdota os puedo decir, que lo veremos cuando veamos Rusia, de que Moldavia, que era la parte más pobre de la Unión Soviética, o sea, la Constitución soviética decía que cada Estado federado tenía que tener su propio ejército. Pues Moldavia, cuando cogió la independencia, cogió los aviones que tenía de última generación y se los vendió por 40 millones a los rusos y a Israel, que rápidamente pues lo desguazaron, y de eso han estado viviendo hasta ahora. En el Estado español, ¿de dónde venimos? Pues cuando muere Franco, la industria es el 35% del PIB de este país. Y además había organizaciones obreras potentes. A partir de ese momento, cuando llega, o sea, el Estado español tenía una política internacional bastante interesante, basado en buscar nexos con América Latina y con el mundo árabe y con países no alineados como Yugoslavia o Indonesia. Con Indonesia se llegó a crear modelos de aviones que se hacían, el C-232, creo recordar que era, que se hacía media entre construcciones aeronáuticas y voluntarios.
Pues cuando entramos en la Unión Europea, los requisitos que nos pide la Unión Europea es primero desmantelar la industria, la famosa reconversión. No se reconvirtió nada, simplemente se cerraron todo lo que se pudo, se liberalizó la economía. Pues, me acuerdo cuando chico que iba a comprar pan, y el precio del pan aparecía en el BOE, orden gubernamental de tal y cual. O sea, todos los precios se liberalizan, el precio de los hidrocarburos, el precio de la electricidad, se inicia un proceso de privatización de empresas públicas que culmina con la llegada al poder del señor Aznar. Se dan procesos en la agricultura, en la pesca, donde hay que desmantelar prácticamente el sector pesquero español. En el tema de la agricultura se da marcha atrás a los procesos de reforma agraria que se habían iniciado en Andalucía a cambio de un supuesto desarrollo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega la famosa crisis subprime. La crisis, y lo traían en una diapositiva, al iniciarse la crisis, en 2008, el Estado español tenía una deuda de 400.000 millones de euros. 10 años después tenemos una deuda de 1.700.000 millones de euros. 1 billón y pico. O sea, esos 800.000 millones de euros de diferencia es lo que nos ha costado la crisis, no los 80.000 euros que dice el gobierno. En esos 80.000 euros, en esos 800.000 euros, hay que meter pues el Sareb, que tuvo que hacerse cargo de miles de viviendas que después se han malvendido, se mete la deuda de los bancos que después se malvende a fondos buitres, las indemnizaciones que se le da a los gerentes de los bancos por su buena gestión. El último caso lo hemos tenido hace poco con el caso Caixa Cataluña, en donde el dinero que le dan para salvar la entidad pues se lo reparten entre los directivos y el juez dice que es legal y que no pasa nada. O sea, y 5.000 tíos en la calle porque... el Estado español ahora mismo es el Estado de la Unión Europea que más depende de la agricultura, del sector turismo, perdón. El sector turismo ahora mismo es el 75% del PIB del Estado español. El Estado español es el segundo país de la Unión Europea después de Rumanía en fracaso escolar. El Estado español no forma parte del G20. O sea, si veis, el Estado español no está dentro de los 15 ejércitos más potentes del mundo. El Estado español debe el 98% del PIB. Y eso, que hace 5 años el INE se sacó un magnífico decreto, que también lo traía, pero que no ahora que no es, en el que a la hora de hacer la estadística del PIB se cuenta la prostitución, la droga y el contrabando de tabaco. ¿Cómo hace la cuenta el INE? Clubetu, ¿sí? ¿Cuántos servicios hacen? No, eso en cuanto a la deuda, eso en cuanto al PIB, pero en cuanto a la deuda, además, la ayuda directiva europea que dice que las deudas de las empresas públicas no se deben de tener en cuenta para el PIB, porque claro, en la Unión Europea lo que tiene por una empresa pública es pues Air France, la eléctrica de Dinamarca, la telefónica, esas empresas que compiten en el mercado empresarial, no lo que hay aquí de empresas públicas, que son, la mayoría son auténticos comaderos, desde el Estado hacia el último ayuntamiento, pues para meter gente y duplicar la plantilla, saltándose un poco a piola la legislación vigente. Por lo tanto, la deuda del PIB, o sea, nosotros deberíamos ahora mismo como un 150% del PIB, que es la cifra mucho más real que debe Italia, lo cual ya podemos decir que el PIB del Estado español es impagable. Más cosas. Otra
otra de las cosas que nos han vendido como que éramos la gran potencia mundial, era la banca. El primer banco del Estado español, el Santander, que creo que es el 15, el BBVA el 38 y la Caixa el 36. El 86, perdón. De los 10 primeros bancos, tanto por capitalización como por fondos, 6 son americanos, 4 son chinos y uno es inglés, que es el USB. Ahí tampoco pintamos nada. En cuanto al sector industrial, las grandes exportaciones del Estado español son los vehículos y la aviación y algo de material eléctrico. Los vehículos, no hay ninguna fábrica con capital español. La mayoría, salvo las fábricas que tiene Renault en Sevilla para hacer las cajas de cambio, están de Madrid hacia arriba. Y los automóviles, y además con un problema como el centro de decisión no está aquí, hemos pasado de fabricar 3 millones de automóviles antes de la crisis a fabricar 2. O sea, ahora mismo el Estado español fabrica 1 millón de automóviles menos que antes de la crisis. Y eso significa de 2,5 millones a 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido solo en el sector del automóvil. Aquí teníamos el famoso Santana y toda la industria auxiliar que había a pie de la carretera nacional, que es de Madrid, más Delphi, y que no quedaba absolutamente nada. En cuanto al otro gran aporte industrial, es la aviación. La aviación iba muy bien hasta que hace 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien qué fue, el A380M, que es un avión militar que quería competir con el jet ruso, en el vuelo inaugural se estrella. Y se estrella porque las alas estaban sueltas. O sea, flipante. Airbus contrata a una empresa que se llama Vera Veritas, que dedica mucho, entre otras cosas, a valorar fábricas y tal. Vera Veritas es un informe que se publica parcialmente en el Confidencial, y la conclusión de Vera Veritas era de que, mire usted, gente que tenía que tener una titulación de ingeniero está haciendo esas tareas con la AGB y un curso de comisiones. Y claro, pues nadie se hizo responsable, no había, o sea, las cadenas de mando estaban tan mal diseñadas de que nadie era el responsable de que el ala, vamos. A partir de ahí, pues ya hemos perdido unos 10.000 puestos de trabajo a nivel del Estado en el sector industrial, porque el A380M se ha cancelado. O sea, cuando salga el último de San Pablo, pues se van a terminar. Y el otro A380, creo que también, que es la versión civil, pues tampoco se va a fabricar, con lo cual otros 10.000 puestos de trabajo que se van a perder en la mayoría de Andalucía. Con esto de la aviación, además, ya lo digo, os voy a contar una historia flipante. La Junta de Andalucía, cuando se hace la ampliación de construcción de aeronáutica para fabricar los aviones Airbus, que era una empresa que se llama Alestis. La crea, Unicaja tiene una pequeña participación del 14%, la Junta tenía un 60% y el resto lo tenía una empresa vasca. Alestis llega a tener unos 5.000 trabajadores, creo, y facturaba en torno a unos 300 millones de euros. Alestis quiebra hace 5 años por la mala gestión. O sea, quiebra. Como Alestis era un proveedor de primer nivel de Airbus compra por 1 euro todas las acciones de la Junta de Andalucía, porque es que necesitaba que Alestis funcionara, porque es que si no, o sea, los proyectos de aviación son bastante complicados. O sea, eso es como se gestiona en Andalucía. Y hace una semana, pues Airbus ya, como está yéndose de Andalucía, pues le vende a Alestis a una empresa vasca que se llama Citurri. Es verdad que como también tiene fábricas, pues seguramente cuando terminen los contratos, ya, además tuvo que comer otra empresa de Alcalá de Guadaira que se llamaba Lesur, que también quebró, por la buenísima gestión que tiene aquí en la Junta, y ese es el futuro de la aviación en Andalucía.
Otra de las características del Estado español son los chiringuitos fiscales. De media, las empresas tienen que pagar el 25% de impuestos. Los trayectos de diapositiva, las empresas nivel 35 pagan del 7%, gracias a las exenciones fiscales. El señor Sánchez iba a sacar una ley diciendo que como mínimo pagaran el 15%, que son 10 puntos menos de lo que paga el señor que tiene una tienda ahí enfrente, o el señor que tiene una empresa de 50 trabajadores, y le dieron que se quería seguir viviendo, vamos. Otro de los chiringuitos fiscales que tenemos en este país son las OSIMI. Las OSIMI son unas empresas que se crean para alquilar vivienda, las crea el señor Zapatero, tienen que cotizar en bolsa, cotizan al 0% por ley y solamente tienen que declarar los beneficios de los accionistas, pero como los accionistas están en paraísos fiscales, no. Y hay otro modelo de empresas, ¿no?, para el cual hace falta 100 millones de pesetas, así que cotizan al 1%. Pero, bueno, pues esto es, o sea, por eso ya podemos decir, o sea, además el Estado español tiene el régimen general, el régimen foral vasco, el régimen foral navarro, el régimen especial de tributación de Ceuta, el de Melilla y el de Canarias. Con lo cual podemos decir tranquilamente que el sistema tributario que hay en el Estado español es anticonstitucional, porque la Constitución dice que se tributará de acuerdo a los ingresos, y ya veis que aquí tributan los puntos que tenemos una nómina y más cosas. Aquí la gran llegan a partir de unos 10 años unos chicos muy simpáticos, con los ojos rajados, que hablan chino, y empiezan a comprar empresas a precio de saldo, o sea, y compran dos tipos de empresas a precio de saldo o empresas que tienen tecnología que les interesa a ellos. Por ejemplo, China ahorita va a fabricar 2.000 embarcaciones de poliéster para la cuenca costera, para el tema de los puertos, para control del río, y había una empresa que era la mejor del mundo, que se llama Rossmann, Astilleros Rossmann en Galicia. Compran Astilleros Rossmann, que estaba en crisis. Se llevan las patentes, se llevan a los técnicos de Astilleros Rossmann, y cuando ya aprenden ellos, venden Astilleros Rossmann a una empresa de Angola, que lo primero que hace es poner la mano o cierra los astilleros. Los chinos no sabían muy bien el tema de la conserva, pues compran conservado, ¿no? Era una más calidad que este país. No sé hacer bien la cirugía oftalmológica, compro Clínica Baviera. Que me interesa el fútbol, pues compro el Español, compro el Granada. Si veis un partido de fútbol, pues que ya todo está en chino. Y como eso, en Andalucía, que están comprando, eso es muy muy peligroso. En Andalucía los chinos están comprando sobre todo tierra. No hay datos, he buscado los datos. Lo único que sé sobre el tema de la compra masiva de tierra por parte de los chinos, porque hay un programa en Onda Cero que se llama Materia Reservada, que lo dice, en donde hablan de temas de inteligencia y tal, y lo resultaron un día, dice, es que posiblemente hayan comprado ya 1 millón de hectáreas en Andalucía. Con lo cual, próximamente cuando hablemos de terratenientes, pues en vez de la duquesa de Alba, pues tendremos que pensar en el presidente de China, con todo lo que eso significa. La gran compra que están preparando los chinos en Andalucía va a ser Coipe Carbonell. Ya hay indicios porque Coipe Carbonell, cuando los propietarios lo pusieron a la venta, en vez de haber creado un consorcio de empresas andaluzas, de cajas rurales, de tal y cual, y haber lo que ha quedado aquí, la jefa entonces, la señora Clara Aguilera, dice, no va a entrar en esta historia. Nada, pues lo compra un fondo buitre que se llama CVC, vinculado a Barclays, que le ha sacado el dinero. Estamos hablando de la mayor aceitera del mundo. O sea, Coipe Carbonell es la mayor empresa envasadora de aceite del mundo, porque la segunda es Atenea, que es de ella, que está en Italia.
una empresa estratégica con muy pocas para Andalucía. Bueno, aquí se deja que se venda y además ahora, pues posiblemente lo compran los chinos porque quieren ya hacerse con el mercado del aceite. En China hay una región en donde se da el aceite, o sea, se da tiene un clima y un suelo similar de Jaén, pues han sembrado olivo. Y China quiere hacerse, gracias a Puerto Carbonell, con el mercado mundial del aceite. Y aquí todo el mundo mira, Andalucía, o sea, el tema del desempleo. 4 de las regiones con más desempleo de la Unión Europea están en el Estado español. La campeona, por supuesto, es Andalucía. O sea, Andalucía desde como mínimo 2008, que le estoy siguiendo yo los pasos, la región europea que más desempleo tiene. Y al mismo tiempo es la región europea que más fondos de desarrollo rural ha recibido. Las cuentas que yo hice cuando me hice la tesis, hasta el 2017 habíamos recibido de desarrollo rural unos 35.000 millones de euros, que en euros constantes, o sea, el euro más la inflación, oye, la peseta cuando eran pesetas, más la inflación, es el doble de lo que recibió la República Federal Alemana del Plan Marshall. Y no hemos hecho nada, o sea, un río de oro, o sea, más que un año del presupuesto de la Junta de Andalucía, para nada, o sea, tenemos 80 y tantos grupos de desarrollo rural que se dedican a quemar dinero, porque no saben hacer otra cosa. Andalucía es la segunda región del Estado español después de Baleares en abandono escolar. ¿Qué hacen los jóvenes de Baleares? Se van a la hostelería, que hacen más. ¿Qué hacen los jóvenes andaluces? Se van a Baleares. Andalucía, en la tasa, hay un informe, que yo también lo traía, que es el informe sobre marginalidad en el Estado español, en donde se habla de la famosa tasa Arope. Pues la tasa, pues el estudio es un estudio independiente en donde dice que el 36% de los niños andaluces están en situación de marginalidad, en donde hay 400.000 andaluces en situación de marginalidad crónica, que la tasa es un 10% permanentemente por encima del Estado español, cosas así. Andalucía además tiene el dudoso honor de que tiene la capital de la desigualdad en Europa, que es la ciudad más desigual de Europa, en donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, pero con una peculiaridad, y es que los ricos son más ricos porque cobran las subvenciones de la PAC, que le pagan los pobres, y no se hace nada para cambiar eso. Y tenemos en el Estado español y también en Andalucía dos graves problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar ya mismo. Uno, el envejecimiento de la población. El Estado español es el segundo país con la población más envejecida después de Japón. Me traía la pirámide de la población, y la pirámide de la población es como una especie de lanza, en donde los del baby boom estamos la mitad, de agudo, y lo que viene detrás cada día se está estrechando más. Además, yo hice un trabajo de campo, además lo hice en el mostrador de asuntos sociales, que estuve grabando un tiempo lleno de registro. Y las familias numerosas que llegaban allí eran de dos tipos. Uno, o porque había habido un parto múltiple, claro, tenía uno, porque tenía familias, y el resto lo eran por motivos religiosos, católicos o musulmanes o mormones, y yo cuando veía una familia de 10, pues le metía a los de ellos, y claro, todo era, o eran picos, o eran mormones, o eran evangélicos, o eran musulmanes, ¿no? Y esto va a crear un gravísimo problema en el futuro, porque va a haber una población enorme religiosa enfrentada a unos pocos, que nos puede llevar incluso a un futuro muy grave. El otro gran problema al que se enfrenta el Estado español es la desertización urbana. Hay un mapa que yo traía muy chulo,
en donde, salvo Madrid, todo lo demás, incluido zonas importantes de Jaén, Córdoba y Almería y Granada, se está quedando desierto. O sea, no vive nadie. O sea, Soria tiene una tasa de habitantes por kilómetro cuadrado inferior a la del Sáhara. Eso lleva a que, primero, problemas medioambientales, porque si nadie cuida el campo, lo que va a haber es incendios mañana, tarde y noche. Eso crea problemas de infraestructura, porque las criaturas que viven en un pueblo también quieren un médico y quieren que su hijo vaya a un colegio. Y a lo mejor en una comarca entera hay 10 niños. ¿Qué están haciendo otros estados para revertir eso? Pues desde regalarte una casa si te vas a vivir al campo, hasta crear industria del campo, y del tamaño de eso nada ni se va a hacer. Y eso llega un momento en donde es irreversible, ¿verdad? Ya una vez que se murió el último viejito del pueblo, el pueblo ya no existe. Además, hay una cosa curiosísima que yo estuve siguiendo a través de la página del Observatorio de la Región, y es el número enorme de iglesias rurales que cierran todos los años. Y cierran porque ya enterraron al último. Ese es otro de los grandes problemas. O sea, tenemos la corrupción, tenemos el problema de no se gestiona nada. Bien, otra cosita del tema de nuestro amigo chino. Los chinos están comprando también bloques enteros de vivienda. Lo último que han comprado es el edificio La Concordia, que es el edificio más emblemático de Málaga. Ahí la foto de los chinos. Entonces, y ahora quieren pasar también a la compra de infraestructura. Estuvieron tanteando gestionar algún puerto del Estado. El Estado le dijo que fueron a ver si podían gestionar, aunque fuera un puerto deportivo de la Junta de Andalucía, que tampoco le dijeron que no, porque es lo único rentable que tiene la Junta. Y no paran de insistir hasta que pillen algo. ¿Qué ocurre con la población, con los chinos? Los chinos, que son los grandes tenedores de la deuda pública. El 80 o el 90% de la deuda pública española está en manos chinas. Y cuando ellos tienen cosas, o sea, a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Pues bien, más cosas que ellos. Aparte de lo de Alestis, pues la Junta de Andalucía se hizo con la gestión de Santana, una empresa que lo único que había que haber hecho es diversificarla, o haberla convertido en una empresa auxiliar de aviación, o haber fabricado material de obras públicas. La Junta se hizo con Astilleros de Huelva, donde los trabajadores dijeron: mira, tenemos un plan, que es que compra barcos y los desguazamos. Y aquí hay una empresa local que se llama Hierro de España, que está interesada, Astilleros de Huelva cerrada. Había una empresa que era Sadiel, que era una empresa importante de consultoría, de ingeniería. Sadiel se vende, creo que son por 10 millones de euros, cuando se tenía vendido por 100 a una empresa de Sevilla que se llama Alessia, para tapar. Y de estas historias sabemos mucho, porque el comité de empresa de Sadiel, cuando llega a Alessia, el presidente del comité de empresa es un chaval muy español, que es Francisco Barja, que es el secretario del PCOE, que no ha parado de denunciar todo el tema de la venta de esta empresa, de que el dinero que se ha perdido y tal y cual. Bueno, pues en este caos en el que nosotros estamos, en donde estamos en un estado fallido, en donde estamos en Andalucía al borde de la quiebra prácticamente, nos encontramos un panorama mundial que da miedo. China, para que os hagáis una idea del potencial, y lo vamos a ver muy a detalle, algunas cosas que nos pueden afectar a nosotros es que en 4 años ha construido el equivalente a la flota de Francia, a la armada. O Rusia
hace 2 meses aproximadamente probó los primeros misiles hipersónicos que van a 7 veces la velocidad del sonido. Los aviones del Atlántico no llegan ni a una, van a 0,7, y que claro, son ahora mismo totalmente indetectables. ¿A dónde vamos con la Unión Europea? Como sabemos, el Estado español tiene 2 motores en el que está metido. Uno es la Unión Europea y otro es la OTAN. La OTAN no para de tocar las costillas a Rusia. Ahora mismo hay una fragata española en el Mar Negro, y además con otra fragata rusa al lado, para que ni se le ocurra meterse en 1 centímetro en aguas territoriales rusas porque te hundo. O tenemos aviones de combate en Estonia y Lituania, pasando a 50 metros de la frontera rusa provocando. Por lo tanto, nosotros somos un enemigo de Rusia. Y somos un enemigo de Rusia con una Rusia que ahora, cuando termine el tema libio, que le quedan 2 telediarios, cuando se asiente el tema argelino, yo estoy convencido que va a haber una revolución ya mismo del Rif. Y vamos a tener los rusos una puerta a la casa. Nosotros nos podemos encontrar con que en un radio de 100 kilómetros tengamos rota una base norteamericana, Gibraltar y a los rusos. Y nosotros, sin decir ni pío. Otra de las cosas que han comprado también los chinos son empresas pesqueras. Andalucía ya no tiene flota pesquera de altura. La última gran empresa pesquera que queda era Amador Suárez, y la entró en quiebra y le vendieron todas las licencias que tenían para pescar, primero en Mozambique y después en Argentina. La flota pesquera andaluza de altura falleció y se lo hemos vendido a los chinos, claro. Otra de las grandes inversiones que están haciendo los chinos aquí es en el tema cultural. O sea, ellos saben que la cultura, sobre todo la cultura andaluza, vende, y están empezando pues a validar el flamenco, a tal y cual, porque a ellos les interesa. Y claro, hay un museo de flamenco en Sevilla que me enteró otro día que era de los chinos. O sea, en Sevilla es que ya hay un Chinatown. La parte está de Nervión, del Marqués de Pisman, es donde se han asentado las familias chinas. O sea, le dejaron un colegio para que dieran clases los fines de semana a los niños, se han ido sentando ahí, y claro, hay una zona, que ahora son marineros, en donde ya no que cuesta escuchar castellano. Además, les han abierto una facultad de estudios orientales al lado, para que no se tengan ni que... Y claro, nosotros, que estábamos acostumbrados a vernoslas con los ingleses, con los franceses que venían aquí, ahora no las vamos a tener que ver con gente mucho más complicada como son los chinos. Porque la poca minería que nos queda, seguramente ellos están interesados en ella. Las tierras las van a comprar ellos, y cuando aflore que los grandes terratenientes de este país son chinos, vamos a tener un problema gordo. A nivel mundial, no sé cómo se llama, Warren Buffett, que es uno de los grandes inversores de Wall Street, dijo que hace 5 años de que dice, lucha de clases, claro que hay, para que la estamos ganando nosotros, que somos los ricos. Pero en febrero, el EICO, que se llama el ministro de Exteriores de Alemania, dijo una cosa muy curiosa, dijo que el Estado tal como lo conocíamos nosotros, el Estado de libertad, el keynesianismo, el Occidente, había muerto. Tan había muerto de que hay un documento que ha publicado la Universidad de Granada, lo publicarán 2 años, el GESI, que es un centro de estudios que tiene allí en política, Jordán Peña. Como Jordán Peña era el vecino de despacho el que me llevaba la tesis, pues bueno, me apunté en el boletín. Pues hace 2 años el ejército alemán, la famosa Wehrmacht, hizo un estudio en el que para el 2040 la Unión Europea ya no existía. Y se manejaba
en las distintas hipótesis que se podían dar, desde una especie de cuarto Reich entre Alemania, Austria, la República de Checoslovaquia, Holanda y Dinamarca, a una Australasia que sería una unión con Francia, o hasta un que tú sabes a quien pueda, y yo a ver cómo me las había con los rusos por la enorme dependencia que tiene Alemania de Rusia. Por cierto, los alemanes están muy cabreados porque algunas de las mayores empresas alemanas, por ejemplo Mercedes, ya es mayoritariamente china. KUKA, que es el mayor fabricante de robots del mundo, ya es China. O el grupo de Citroën, el 30% ya de capital chino. Cuando analicemos China, yo la economía china la llamo la economía parásito. Economía parásito porque entran pacíficamente, no entran, entraban a cañonazos en los países, ¿verdad? Y no se acuerda de la invasión de Panamá. No, estos entran pacíficamente. Son silenciosos, o sea, americanos violan al que tiene a todo lo que hay al lado, se emborrachan. O sea, fijaros si son silenciosos los chinos, ¿verdad? O sea, son rápidos, los chinos son muy rápidos cuando llegan a una zona, ven las oportunidades de negocio y se lanzan por ellas. Son silenciosos porque ellos no dan problema. En este país solamente había un caso de violación de un chino a una chica en Palma de Mallorca, un chaval que además tenía problemas mentales. 48 horas después, en la casa de los padres de la chica, estaba la cabeza del chino metido con un papel de perdón. Y los chinos lo que van es a por la economía, por el control total de los flujos económicos que está viendo en África. Por eso es una economía parásito. Son pacíficos, silenciosos, rápidos, y va por el control total de la economía. Eso va a pasar en Andalucía. Ya mismo, o sea, las empresas que queden aquí serán de capital chino y tendremos que acostumbrarnos a bregar con los chinos. Otro cuando analizamos la Unión Europea, veremos que la Unión Europea pues cada vez se está volviendo más inviable. El nivel de endeudamiento de la Unión Europea es brutal. O sea, todos los países están por encima del 60%. El que menos tiene es Alemania, que está a un de grandes riquezas. O sea, no quiere endeudarse, pero todos estamos en torno a 100, 120, 100. Y claro, eso empieza a ser, eso va a tener grandes consecuencias, porque como no hay manera de bajar la deuda, sino bien todo lo contrario, porque la sociedad europea se está envejeciendo, porque tenemos muchos problemas, y la deuda europea, que como por imaginar hasta manos de los chinos, pues cada día será más impagable, con lo cual la Unión Europea, que es una pequeña península asiática, cada vez tiene menos posibilidades de llevar una política autónoma. Si a eso le unamos que el señor Trump nos dice que tenemos que invertir más en armamento, en su armamento, porque hasta ahora está obligando a todos los países a comprarle aviones F-35 que no van a parar porque la tecnología rusa ya los ha superado, pues así vamos. O sea, y nosotros estamos en esa historia de una OTAN que se pone muy chula con Rusia, que nadie lo entiende, y con una Unión Europea que cada vez va a menos. Y cuando se termine del novelón del Brexit, pues habrá una nueva arquitectura de la Unión Europea, porque por ejemplo tenemos a Polonia, que ya no supera el PIB, que es un país que tiene muy poca deuda, que es un país que tiene muy poco paro, que es un país que a pesar de que es una medio dictadura jesuítica, porque no podemos calificar tal de otra cosa, la primera ministra se llamaba Beata. No, se llamaba Beata, la que había antes. Ya digo que en Polonia, pero no están haciendo mal las cosas. Además, Polonia ha creado, junto con Hungría, los chicos y los vascos, una cosa que es el grupo de Visegrado, en donde ellos exigen un cambio profundo en la Unión Europea. O sea, quieren, ya que no nos das dinero,
pues déjanos decidir más sobre nuestro futuro, sobre nuestro déficit, sobre nuestras relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Sobre la Unión Europea hay un chiste que el presidente de Argelia tenía un problema y quería saber qué opinaba China, que opinaba aquí quería saber lo que opinaba Rusia, llamaba a Putin, quería saber lo que opinaba Estados Unidos, llamaba a Trump, pero no sabía quién llamar a la Unión Europea, porque aquí no se sabe quién manda. O sea, quién manda Juncker, el presidente de la Comisión, quién manda a la Merkel, el responsable de asuntos exteriores que no pinta nada. O sea, la Unión Europea, y eso como la vamos a utilizar junto con Rusia, yo lo defino como un OVNI, o sea, un objeto político no identificado, porque no es una unión aduanera, como era el mercado común, que era una buena idea, porque ya funcionó. O sea, Alemania en su inicio era una unión aduanera de Rusia y el resto no está. Ni es un Estado federal, ni es nada. Tan de locura es esta que, por ejemplo, no está regulado cómo se accede a la nacionalidad europea. Y, por ejemplo, ahora ha llegado el señor Aga Khan, que era el compañero pupitre de nuestro querido campesino, el señor de los elefantes, ha soltado pela y le han dado la nacionalidad portuguesa. Y con ende la nacionalidad europea. Bueno, pues nosotros, o sea, en las próximas conferencias vamos a analizar de dos en dos. Vamos a analizar cómo ha subido Rusia. Por cierto, Rusia tiene una deuda del 15%, que nada es de los países menos endeudados del mundo. Tiene las mayores reservas de oro del mundo y eso nos va a picar porque Rusia ahora mismo tiene la llave de la economía mundial. Si Rusia mañana le da por sacar el rublo oro, podemos hacer magníficas fogatas con los euros que tengan en el bolsillo, porque van a servir más bien para todo. Y el ascenso de Rusia lo vamos a comparar con la decadencia de la Unión Europea. Después vamos a analizar el ascenso de China. ¿Y por qué China ha crecido? China crece porque en los años 50 puso las bases del crecimiento actual. Y China crece porque fueron tan listos que utilizaron tanto Taiwán, Hong Kong como Macao para adquirir divisas, para adquirir tecnología y para adquirir todo tipo de elementos que ellos necesitaban. Y China crece porque tiene una moral que no es la que tenemos nosotros, porque aquí la moral, que ya habéis visto, es como me lo llevo calentito. Los chinos no, los chinos y los rusos tienen una moral mucho más patriótica. O sea, los rusos le doblaron el pulso a Hitler. Y se lo doblaron poniendo 50 millones muertos encima de la mesa. O sea, y se lo doblaron no porque le cayera bien Stalin, sino por puro patriotismo. Los rusos, por puro patriotismo, y eso lo vamos a ver en detalle, fueron capaces de, cuando el borracho de Boris Yeltsin le dijo que vendieran patentes, que le regalaron prácticamente las patentes militares a los americanos, las escondían detrás de las paredes. Y seguían investigando en secreto para cuando llegara el cambio, que el armamento ruso fuera de última generación. Eso se llama patriotismo. Aquí metido el país y la momia de Lenin. Y China igual. China tiene una mentalidad en donde ellos tienen que esforzarse para que sus hijos vivan mejor. Y los hijos se tienen que esforzar para que los nietos vivan mejor. Y con una tasa de ahorro impresionante. O sea, porque los chinos que viven en el trabajo. Pero es que en China es igual. O sea, es gente que ahorra. Y ahorra porque quiere que su país triunfe. Claro, la mentalidad esta que tenemos en la Unión Europea, que es como el robo. Porque, o sea, lo que está pasando en el Estado español, que ha sido un latrocinio, pasa en toda Europa. O sea, en algunos sitios más y en otros menos. Evidentemente la cultura mediterránea más, y que la cultura calvinista sueca, que era más, o finlandesa, que tenían más moral. Pero vamos, en Islandia, con una cultura calvinista, asolaron el país. Más cosas que me acuerde. Andalucía, pues ya me diría uno, ¿por qué no está en Andalucía? ¿Por qué con todos los problemas que tenemos no está? Yo se la cuenta, y os la iba a traer. El año pasado, y lo podéis ver en la página del FEGA, del Fondo Español de Garantía Agraria,
Andalucía recibió 25.000 toneladas de alimentos para repartir entre la gente con necesidades. 25.000 toneladas de alimentos es, poniendo un tráiler de aquí hacia la costa, llegaríamos casi a Vélez de Benaguaya. O sea, y después, hablamos de que Venezuela lo están pasando. Y otra de las cosas por las que no está ya Andalucía es por el enorme trabajo ideológico que hacen nuestras queridas televisiones. Canal Sur es de traca, o sea, no hay debates políticos, no hay debates económicos. O sea, es el pan y circo de Andalucía, es de los sitios donde se ve más claro que el famoso pan y circo de los romanos. Aquí es alimentos del Banco de Alimentos financiado por la Unión Europea y el Carlson, y con eso la gente todo va tirando. A pesar de que en el mundo rural andaluz, o sea, el PSOE ha dejado de controlar el mundo rural andaluz porque la vivienda del mundo rural andaluz se disparó. Me explico, antes del euro, o sea, incluso antes de la crisis del boom inmobiliario, una vivienda de medio del mundo rural estaba en los 2 millones de pesetas. Tú por 2 millones de pesetas, que ahí te podías comprar un adosado en cualquier pueblo de la llamada Andalucía profunda. Hasta la 20. Ya no puedes vivir con las peonas y tener una vivienda medianamente digna, porque ya no te dan las peonas para eso. Eso es una de las causas de por qué el PSOE ha perdido tantos miles de votos en el mundo rural, porque el mundo rural ya con la subvención de las peonas, con el precio de la vivienda que se ha disparado, ya no es inviable. Me preguntaban el otro día por el ascenso de Vox. En Europa, en América Latina y también se está produciendo una revolución de tipo conservadora. Esa revolución conservadora viene de la mano de los evangélicos, y dentro de los evangélicos viene de la mano del pentecostalismo, que es una rama del evangelismo más exacta, por decirlo de una manera. En los años 60, el señor Rockefeller, no que se ha muerto, sino el sobrino, hizo un informe en el que decía que la Iglesia Católica ya no servía para los intereses de Estados Unidos. La Iglesia Católica había servido, por ejemplo, para acabar con la dictadura de Jacobo Arbenz en Guatemala, o había servido para mantener a raya a los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Y a partir de ese momento empieza a ver dinero de fundaciones para ir formando pastores, para ir el protestantismo. No hay ningún país de América Latina, yo digo América Latina porque cuando dicen América Latina, que tenga menos ya del 15% de la población evangélica. Y los evangélicos además reclaman poder político. Eso lo hemos visto perfectamente en Brasil. En Colombia el 15%, hay 15 diputados evangélicos, y aquí ya tenemos el primer senador, que era de Compromís, y ahora posiblemente tengamos un diputado del PP, que es el señor este de Huelva, de la Niña de Mareo. En España hay 23.000 templos evangélicos, según el observatorio de la religiosidad, no me acuerdo, que te mandan el boletín cada 3 meses. Y hay 4.500 obreros cultos evangélicos. Aquí también se está produciendo una revolución. Por ejemplo, Vox, a través de su contacto en Estados Unidos, tuvo contactos con la Iglesia de Filadelfia. Eso no lo digo yo, eso vino en un blog que se llama Protestante Digital. Yo es que el tema de la religión lo sigo, porque entiendo que la religión y política será mucho más. En donde César Vidal, que era un famoso comentarista de la rama de Jiménez de los Santos y tal, hizo un artículo sobre esa historia. De hecho, en algunas listas de Vox había otros ejemplos. Y eso, por ejemplo,
es la explicación que se da para que Vox haya ganado en sitio, haya sacado votos importantes en las tres viviendas. Pero, por ejemplo, el cristianismo evangélico es tan importante como para en Indayón haber cambiado el alcalde. Antes de las anteriores elecciones municipales, Juan Sebastián Pérez se reunió con los pastores allí de la iglesia de Filadelfia y le dijo: si nos votáis, os damos un local, os damos un solar para que levantéis, y el permiso de obra para que levantéis un local nuevo. Claro, 300 votos más que nunca habían votado. ¿Por qué está triunfando el cristianismo evangélico de Andalucía? Porque Andalucía, después de Cataluña, es la comunidad que más evangélicos hay. Pues porque si os vais al Zaidín, que es donde yo vivo ahora, la iglesia evangélica está abierta todo el día. Dan clases de inglés para los niños, clases de recuperación por las tardes, dan merienda y desayuno para la gente que no tiene, le dan alimentos, le buscan trabajo, llegan los inmigrantes y le intentan buscar alojamiento. Están haciendo una labor social que tendría que estar haciendo la izquierda. Esa labor la tenemos que estar haciendo nosotros, porque es nuestra gente. Están haciendo ellos y están creciendo. Pero es que están creciendo metiendo un pensamiento conservador en gente que tenía que estar con nosotros. Y eso ha pasado en Sudamérica y está pasando aquí. Y no sabemos esto cómo terminará tanto en el Estado español como en Portugal, donde el proceso se está viendo mucho más adelantado. Lo único que queda es que se hagan con un medio de televisión a nivel nacional y posiblemente estemos ante un estallido. Son un cambio, que además sería también un cambio histórico del catolicismo al cristianismo evangélico, pero claro, un cristianismo evangélico muy conservador, porque ellos predican una cosa que se llama el evangelio de la prosperidad. Usted puede triunfar, diezme su ingreso, crea en Dios y verá usted cómo triunfa. Y si usted no triunfa, es porque a lo mejor usted es un pecadorcillo. Eso no es nuevo, eso lo dice Calvino, hace 500 años. Bueno, pues ese evangelio de la prosperidad que está arrasando Sudamérica es lo que predica aquí en la iglesia esta que son garajes y que son, hay como 20 iglesias, una cosa así, y llenas. Y eso tiene un peligro brutal. Pues bien, más cosas que yo traía para esto. Lo del darwinismo social se ve, por ejemplo, en que el SARE, que es el famoso Banco Malo, ha preferido vender vivienda a fondos buitres con inquilinos que no pueden pagar, pero que a fondos buitres por un importe que el inquilino sí podía haber pagado. Porque si a ti te dicen, si yo te hago un 80% de impuesto, tú me puedes pagar la vivienda, pues yo ya me busco a mi primo, a mi cuñado, un montón de dinero, te lo pago y para... No, aquí hemos preferido, como política de Estado, mantenía también por el señor Sánchez, que se vendan viviendas con inquilinos a fondos buitres, algunos como Exacto, cuya principal misión es conseguir fondos extranjeros para pagar las pensiones en Noruega, o sea, con el sudor de la clase obrera de este país se están pagando pensiones en Noruega, lo cual no es extraño porque con el sudor de la clase obrera de este país, Endesa, que es una empresa pública italiana, está bajándole los precios de la electricidad en Italia, pero mismo en el país que vivimos, pues así estamos. Más cosas que yo me acuerde de lo que traía. Bueno, Andalucía, como sabéis, tiene un gravísimo problema medioambientales. El 17% del litoral autonómico. Somos la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, con el litoral más urbanizado. Eso está creando unos problemas medioambientales en el mar brutal. Eso crea unos problemas cada vez que llueve y una ría brutal. Eso crea unos problemas a los ayuntamientos brutales. ¿Por qué? Porque si usted hace un hotel, te está creando puestos de trabajo. Pero si usted hace un bloque de vivienda, que es una gente que no vive, pero si vive uno, va a decir que recoja la basura todos los días, que tenga la iluminación, tal, y el IBI a lo mejor no da para eso. O sea, las urbanizaciones brutales han sido pan para hoy y hambre para mañana. Solamente, y traía el recorte,
En Cuevas de Almanzora, la Guardia Civil denunció 17.000 viviendas ilegales que la Junta de Andalucía no se había enterado. Otro de los graves problemas medioambientales que tiene Andalucía es la extracción de agua totalmente descontrolada en el entorno de los parques naturales. Eso denunciaban los europeos, nada. Al final terminará con que a Doñana le quitarán la calificación de reserva de la biosfera, que eso son 30 millones de euros que nos da la Unión Europea todos los años para mantener. Otro de los grandes problemas medioambientales que tiene Andalucía es que Andalucía es la comunidad autónoma, y pues yo creo que la región europea, dentro de la Unión Europea, que más problemas nucleares ha tenido, y eso no tenemos centrales nucleares. Hemos tenido en el Cabril, que está en el norte de Córdoba, es un depósito nuclear que se crea deprisa y corriendo porque las grandes mentes brillantes de este país ponen una central nuclear experimental en el centro de Madrid. Y un fin de semana, pues estalla. Y se contamina un montón de huertas que había al lado. Todo eso lo meten en bidones y nos lo mandan al Cabril. Un sitio que tiene problemas sísmicos. Y en el 80 hubo un pequeño terremoto que afectó al Cabril y del que no sabemos nada. Andalucía es, junto con Groenlandia y Hiroshima y Nagasaki, los únicos territorios que han tenido un bombardeo nuclear. Porque todos sabemos el tema de Palomares, donde un avión que iba repostando, pues caen 5 bombas y una cae en el mar. La gestión de Palomares fue, pues, los niños allí a la bomba y nadie decía nada. O sea, la gente comiendo tomate radioactivo y nadie dijo nada. Pero es que al día de hoy no sabemos nada de Palomares. O sea, si yo fui una vez a Palomares para ver qué era aquello. Y medio pueblo está vallado. Pero es que aquí está la valle y aquí está la primera casa. Jamás le han dado indemnizaciones a los habitantes de Palomares. Jamás les han explicado si tienen problemas de tipo de cáncer o de otras enfermedades provocadas por la radiación. Jamás ha habido ningún tipo de indemnización. Se trató tan mal a la gente de Palomares que un pescador que fue el que descubrió dónde estaba la bomba que cayó en el mar, ni siquiera le dieron una medalla. O sea, lo de Palomares sigue siendo al día de hoy secreto de Estado. Y el tercer problema nuclear que tenemos en Andalucía es la fábrica de uranio de Almadén. Que el generalísimo Franco no tuvo la mejor cosa que en medio de un pueblo, Andújar, puso una fábrica de enriquecimiento de uranio. Y ahí está. Es más, se desmontó la fábrica y al día de hoy, a pesar de que se hizo algunas preguntas en el Parlamento, del cual jamás los trabajadores de la fábrica de uranio enriquecido de Andújar han recibido ningún tipo de indemnización con unos niveles de cáncer del copón. O sea, y eso sin tener una central nuclear. Otro de los graves problemas que tiene Andalucía es el problema de la desertización. El desierto de Taberna no para de crecer. Medida. Proyectos. Yo trabajo de agricultura y allí había un compañero que dijo, ustedes lo que tenemos que hacer es hacer barreras de chumbera. Que no, nada, en día el desierto llegará a la. Problemas que tenemos de medio ambiente. El permafrost, que es el hielo que lleva bajo de la tierra en Sierra Nevada, gracias al anjarón, se está derritiendo cada vez menos. ¿Sabéis cuánto paga el anjarón por extraer el agua? Nada, porque la ley de agua del 1929, de la dictadura de Primo de Rivera, dice que las estaciones de agua están exentas de pago. Y se están cargando todo el ecosistema de Sierra Nevada. Y aquí, a pesar de que yo lo he denunciado, yo le hice una pregunta parlamentaria a Mari García Bueno, parlamentaria de Podemos y antiguo de del SAT, nada. Da igual. Otro de los grandes problemas que tenemos en Andalucía es la emigración. No la inmigración, la inmigración. Hay regiones enteras
Hay una chica que se llama Carolina Tato, que es del SAP, que está del País Vasco. La mitad de los jóvenes de Jaén ya están en el País Vasco cogiendo de camarero. Pueblos enteros que se han ido. Y no pasa nada. Otro de los problemas otra de las cosas que os iba a explicar de la Junta de Andalucía, que es corrupción pura y dura, es el tema de Talentia. La Junta de Andalucía crea unas becas maravillosas para los mejores expedientes para estudiar en las mejores universidades del mundo. Para que cuando venga reinviertan la información. Todo lo que aprendió lo reinvierta aquí. De las primeras 10 becas, 8 eran alto cargo del PSOE. A lo que estamos pagando Harvard, en el MIT, Yale, 12.000 euros creo que al mes, más los gastos de matriculación, al año, más los gastos de matriculación, más el viaje. Corrupción pura y dura. Y mientras chavalas con una preparación brutal, pues nada, poder gin tonic en Bilbao. Eso es corrupción. O el famoso caso de Bada, que nos ha costado la mísera cantidad de 100 millones de euros. En donde la Junta de Andalucía se niega a ir a un juicio con un caso de construcción ilegal. Y no pasa nada. Y Elvira Ramón, que es la responsable del caso Nevada, va otra vez en la papeleta del PSOE. Nos ha costado Elvira Ramón 100 millones de euros a los andaluces. ¿Qué es lo que había que pagarle al señor Albo? Que además, como una susimi, si os vais aquí a la calle Recogida, al lado del antiguo edificio de Telefónica, pone Sosimi, centros comerciales, no sé qué, y Nevada. O sea, no paga nada. O sea, el señor Albo ha cogido 100 millones del pueblo andaluz, a pesar de que el juzgado de la construcción ilegal, simplemente por la Junta de Andalucía no fue el juicio. Simplemente porque a pesar de que la Guardia Civil estaba denunciando todos los días de que era una construcción ilegal, la Junta de Andalucía no hizo nada. Y no se le cae la cara de vergüenza a nadie. Y después no hay dinero para hacer un colegio. Eso es corrupción. Eso es lo que hay aquí. Que de los heavy, eso, porque vaya, la que de un país. Otro caso de corrupción del que no se habla. Digo corrupción porque es que yo no sé cómo definirlo. O sea, se encargan 6 buques de inspección a Galicia. Como para aquí no hay astillero. Oh, para que os hagáis idea, un barco de pesca, una rastreo sale por 300.000 euros. Esto sale por 1.000.000 y va a valer lo mismo. Y además tenían las máquinas que tienen un rastreo. Por eso se hacen idea. O sea, todo lo que tocamos en Andalucía es corrupción. Las minas la concepción de las minas esta de los Mojos. Tuvo que tener miedo del juzgado. O sea, todo es meter a corrupción. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, el Estado español y en Andalucía en general no tenemos dirigentes, tenemos élites extractivas que lo único que le interesa es su bolsillo. Le importa un pepino el bien común, le importa un pepino el futuro y le importa un pepino si el pueblo no lo está envallado. Lo que le interesa es qué saco yo de esto. Y esto choca con un mundo que ya no es el que teníamos en los años 80, porque ya ahora hay 2 potencias nuevas que analizaremos con muchísimo detalle, la expansión de las 2, que las tenemos en la puerta de la casa y que no tenemos medios para hacerle frente a esta gente. ¿Sabéis eso os lo iba a explicar cuando hablara de Rusia? ¿Sabéis por qué ha comprado Rusia bien? No. Os voy a dar un detalle. Cuando se hace público que ya lo de guerra del ruso, Pastagallo pone a la venta su empresa. Rusia es el mayor exportador mundial de cereales. Y ahora quiere empezar a exportar no trigo en barco, sino magdalena, pan, y necesitar un mercado. El mercado son los 10.000 supermercados que tiene. O sea, los rusos compran día porque el día es estratégico para su expansión. O sea, el día va a ser el banco de pruebas en donde van a probar sus productos elaborados. Su cerveza de marca blanca,
su magdalena, su conserva. O sea, esa ha sido la gran pelea de día. Y además, si hubiera habido problemas, pasa el tío del carrito detrás de la mutación y está, ¡a rico plutonio! Que me lo quitan de las manos. Sí, no, los rusos funcionan así. Que te ponen chulo, pues yo, pues el plutonio, tú verás lo que hace. Por ejemplo, ya vamos adelantando. ¿Sabéis cómo ha hecho Rusia el Mundial y la Olimpiada de Sochi? No le ha costado nada al Estado. Los oligarcas rusos que están en el exterior, todos han puesto velas por detrás. Se subastaron. O sea, en Londres se subastaron bueno, pues yo hago medio estadio, pues yo que nada más que tengo 5 teles voy a poner la iluminación. Pues yo contrato. Y claro, con el tío del plutonio detrás. Sí, pero así funciona el mundo, vamos, que... Bueno, pues este mundo tan feroz, o sea, nosotros tenemos una población envejecida, tenemos unos niveles ya de vida que son perfectamente comparables a los países de África. No tenemos ninguna autonomía en tema militar. La flota, que es lo que yo más controlo por temas laborales, son barcos ya hace 20 años que no se han modernizado. Por decir algo, vamos a ver. O sea, un desastre de país. Y en este desastre de país, frente a lo que se nos viene encima, yo no he escuchado todavía a nadie en esta campaña electoral que estamos, medida económica de sacarte para adelante. Mucha constitución. Pero la Constitución dice que la riqueza nacional estará al servicio del pueblo, habla de la vivienda digna, habla de un montón de historias que después no se cumple. Por ejemplo, habla de una cosa muy curiosa, que me gustaría saber estos que hablan dando la Constitución. La adicional, creo que era 8ª, habla de un futuro referéndum entre el País Vasco y Navarra para fusionarse. Y eso no. Pide la Constitución. La adicional, creo que era 8ª. Pues en este mundo tan complicado en el que vivimos, pues lo vamos a pasar muy mal. Lo vamos a pasar muy mal. Andalucía está condenada o a pasarlo muy mal. Otro de los grandes problemas del Estado español, que le voy a decir al final, el tema de Cataluña. El tema de Cataluña hay que enmarcarlo en un proceso que se está dando en muchos países europeos, en donde están crujiendo. ¿Por qué crujen? Crujen porque, por la misma historia que aquí, por la corrupción, crujen porque hay, o sea, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Porque hay provincias, hay regiones o territorios más industrializados que están veniendo a otros menos industrializados. Y por ejemplo, el caso de Cataluña, el caso de Andalucía es de libro. Vamos a decir, os damos 30.000 millones de euros que habéis hecho. ¿Dónde están las fábricas? ¿En dónde está un ferrocarril que una de media distancia, que una Andalucía y Extremadura? Y Almería. Yo he hecho un comparativo, que lo pondré cuando hablemos de la Unión Europea, entre Andalucía y Austria. Más o menos la misma extensión. Todavía Austria no tiene costa, por lo cual no tiene ese plus que tenemos nosotros. Austria es de los países que más está creciendo la Unión Europea. Pero claro, Austria, media Viena, son viviendas de propiedad del ayuntamiento. Que además los ayuntamientos suelen tener industrias. Viena tiene viñedo. O sea, para generar ingresos, para que haya que pagar menos impuestos. El sistema ferroviario austriaco, con lo que tenemos aquí, vamos, en Granada que no hay ni tren. Hace años, además. O sea, pensado pues para lo que es trasladarte a una velocidad de 100 km/h, que es lo normal, y los aves estos, que después no lo coge nadie porque son carísimos y que además no te permiten el traslado de mercancía. Como eso todo, o sea, el comparativo, o sea, en Austria el desempleo está en el 5%,
O sea, en Austria el nivel de abandono escolar está en nada, en el 2, el 3. O sea, todos los indicadores de Austria, aunque gobiernen ahora los nazis, o sea, comparados con los de Andalucía, para que se nos caiga la cara de vergüenza. Y he cogido a Austria porque, bueno, tiene una extensión similar a la andaluza, un poco más pequeña, una población más o menos similar a la andaluza, un poco menos, y además no tiene el plus de tener un litoral, que los puertos siempre dinamizan más la economía. Por ejemplo, Austria, la reconversión industrial que hizo fue centrarse en el mundo del ferrocarril, que generó 50.000 puestos de trabajo en Austria. O sea, muchos de los... Austria es uno de los grandes fabricantes de trenes, de vagones de la Unión Europea, y centrarse en empresas de material eléctrico austríacas, lo venden más. Y cuando dio problemas, pues ya se ha dado la maña para que no te pille la Merkel de ayudar al Estado. O sea, eso los austríacos tuvieron que hacer en los años 80, porque ellos entraron después en el 93, una enorme reconversión industrial, pero la reconversión industrial no fue cerrar las fábricas, como hicieron con Carduna y montar bloques de piso, y el Guggenheim, fue invertir en I+D y hacer la fábrica más eficiente. Aquí lo que se hizo fue, pues, nada, especular urbanísticamente. O sea, en Cádiz cierro los astilleros y hago bloques. Bueno, pues en resumen, me da mucha pena que me he equivocado, como veo poco. Es que he tenido desprendimiento de retina, he tenido operaciones de catarata, de láser y tal, pues me he equivocado a la hora de grabar eso, porque de verdad, ya la próxima os pondré alguno de la decodificación, que yo creo que son más importantes para que os deis cuenta de la porquería del país en el que vivimos. La porquería del país que vivimos, después de haber recibido millones de euros para que nos desarrollemos. Porque tú dices, yo vivo en un país pobre, pero es que no nos han llegado dinero. No, es que ha llegado y ya no va a llegar. Porque evidentemente cuando se salga Inglaterra, que lo de Inglaterra, yo a veces he visto algún vídeo, intentando por YouTube, vídeos de gente que se ha salido de sectas, y lo de Inglaterra es que se parece tanto a lo que siente la gente cuando se sale de una secta, de que me salgo de vuelta, pues es casi similar. Si veis algún vídeo de toda gente que se ha salido de la secta y habéis seguido un poco el tema del Brexit, veréis que es un proceso, vamos, calcado. Porque también se trata de eso, o sea, se trata de cómo salgo de la Unión Europea cuando hay gente que quiere que no quiere. ¿Qué va a pasar con el Estado español en el futuro? Pues con una población de viejos, con un PIB, con una deuda impagable y con una dependencia total de empresas que no tienen aquí, con una élite totalmente atractiva que lo que quiere es su dinero a costa del sufrimiento del pueblo, tenemos dos opciones. O se hace una revolución, que nunca se ha hecho. Ya digo, el Estado español es el único país de la Unión Europea que nunca ha habido una revolución, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo. Porque ha habido países, por ejemplo Checoslovaquia o Hungría y tal, que son productos de una guerra, que los Pirineos y los portugueses, que siempre más o menos no hemos entendido. Y es que necesitamos la revolución. O sea, España necesita, es el Estado español y Andalucía más en concreto, un Estado que necesita una revolución, no sé de qué tipo, pero una revolución. Así no podemos continuar. Y no podemos continuar en un mundo que es súper agresivo. O sea, la paz que había durante la Guerra Fría, nada. O sea, se están creando imperios. O sea, Rusia está creando un imperio, China está creando un imperio, Estados Unidos está intentando mantener su imperio, India, fíjate un poquito de India, que eso lo vamos a ver el último día. India es un país que está creciendo un 9%. Flipante. De hecho, India ha superado ya en PIB a países como Francia e Inglaterra. Cuando fue la Teresa May a la India, le dijo a la India, quería otra vez crear la Commonwealth, le dijo a la India, pero yo quiero tu puesto en el Consejo de Seguridad. Es que yo tengo ya más PIB que tú. Yo produzco más que tú. Sí, per cápita tú
tienes más que yo, pero la producción mía es mayor que la tuya. ¿Sabéis que India va a desbancar al Estado español en turismo? Hace 5 años hubo una reunión entre el señor Modi, el presidente, y el señor Putin, cuando fue el bloqueo este de Crimea. Y Modi llegó a un acuerdo con Putin de que le cedía edificios emblemáticos para hacer hoteles para el sur. Nueva Delhi está en avión a la misma distancia que Madrid. Con una cosa, primero, los precios son más baratos, los hoteles, el personal de limpieza es indio, pero el personal de cocina de reacción es ruso, que quiere lujo, las que quiera, que quiere playas paradisíacas, las que quiera, Boa y compañía, que quiere esquiar, el Himalaya, después inflar India. Este año, cuando yo suelo mirar el futuro y el móvil, un pabellón brutal. ¿Por qué? Porque de tener 2 millones de turistas tiene 6 millones de turistas. Pero además que India está captando el turismo chino, claro, es más barato con China y la India. Primero porque muchas menos horas de avión. Segundo porque los precios son más baratos. Y tercero porque tienen todo lo que quieran. Porque si lo que quiere es ver centros culturales, que lo que quiere es playa, lo que quiera. El turismo de los países del Golfo, que han venido mucho para acá, se cerraron las playas. Y el turismo ruso. O sea, India es el gran competidor en el futuro del turismo del Estado español. Y no podemos competir ni en precio ni en nada. Igual que la gente hace unos años se iba a Punta Cana y a no sé dónde, pues dentro de 400 años, cuando esté aquello mucho más desarrollado, veréis cómo la gente va a las playas de Goa y de compañía. Es un país en donde el 75% del PIB es turismo. En el tema del turismo de Andalucía, que también lo traía, pues sabéis que no hay ninguna empresa hotelera andaluza que tenga más de 4 o 5 hoteles, ¿no? La más grande, la de Antonio Catalán, el señor este que tenía un hotel nudista en Vera, que tiene 6 o 7 hoteles. Esa es la más grande. O sea, una región que depende casi totalmente del turismo y ha sido en 40 años incapaz de crear una cadena. Nada, pero tampoco tenemos ninguna agencia de viajes importante, ningún tour operador importante andaluz, como puede ser Globalia, el antiguo Halcón Viajes. Tampoco tenemos una línea de cruceros de capital andaluz. Nada. Vivimos del turismo y en 40 años hemos sido incapaces de crear una infraestructura que nos independice de los vaivenes de Inglaterra, por ejemplo, que no sabemos lo que va a pasar con el turismo inglés, que es el principal foco del turismo andaluz. Nada, o sea, desastre. Y como eso, pues todo. Además, la India tiene una cosa. La costa de Granada le exportaba a Rusia en hortalizas unos 30 millones de euros al año, de 30 a 50 millones. Cuando ocurrió lo de Ucrania, claro, dejamos de exportar. ¿Qué hacen los rusos? Van a la India. Primero tiran de Marruecos tal, y para hacerlo bien, la India opera un puerto de Irán. Los iraníes le han cedido un puerto a la India. Y hay una línea de ferry que va de Mumbai a ese puerto enlaza con el antiguo ferrocarril, porque Irán tiene un ferrocarril, y son los años 30, un ferrocarril que iba desde el Golfo Pérsico hacia el Caspio, y los alimentos perecederos tardan lo mismo en llegar al mercado de Moscú que si fueran en autobús en camión desde Motril. Otro mercado que hemos perdido. Y así estamos. En un mundo en el que se conforman imperios, en el que sabemos que Estados Unidos durante varias décadas seguirá siendo un imperio. Por cierto, la política
de nuestro gobernante es tan flipante, o sea, una actitud tan genuflexa, por llamarlo algo, hacia Estados Unidos, que cuando el señor Trump llama al señor Sánchez para que reconozca a Guaidó, el señor Sánchez no le dice, mira, Trump, sí, yo lo voy a reconocer, pero es que me ha bloqueado las aceitunas manzanillas que te exportábamos allí. Estados Unidos es el mayor importador de aceituna manzanilla, que es la aceituna de mesa, que se utilizaba sobre todo de condimento de las pizzas. Para proteger la producción de California, dice que como la aceituna manzanilla, que además Carito Concentra en Sevilla, recibía apoyo de la PAC, estaba recibiendo subvenciones estatales, por lo tanto le pongo un arancel. La aceituna manzanilla es el cultivo que más mano de obra da, más peona da, porque hay que coger la mano. Bueno, pues el señor Sánchez no se le ocurre, ni se le pasa por la cabeza, ni al señor Borrell, cuando lo llaman para que haga lo de Guaidó, decir, vale, pero levántame el veto a la aceituna de manzanilla, que me está odiando una provincia como Sevilla que tiene unos niveles de paro impresionantes. ¿No? Esos son los políticos de este. Bueno, pues preguntarme lo que queráis.